Un caballo bravo que hacía temblar a todo el rancho. Hasta que un día, una niña en silla de ruedas apareció y le susurró algo al oído, y de pronto el animal se volvió manso. ¿Segura que quieres ver ese caballo primero? Mira que no es cualquier animal, ¿eh? Carmen apenas había terminado la frase cuando Ximena ya estaba girando la silla de ruedas, empujándose con las manos pequeñas pero decididas. No respondió. No hacía falta. Había algo en sus ojos grandes, quietos, como si hubieran vivido más de lo que su cuerpo podía cargar. Carmen chasqueó la lengua, bajó la rampa trasera de la camioneta y suspiró. Nomás no te me vayas a arrimar tanto. Ese animal no tiene palabra, y si se te lanza ni cómo defenderte. Pero Ximena ya iba rumbo al corral. No preguntó por el baño, ni por el comedor, ni por dónde iba a dormir. No pidió un jugo, ni se quejó del frío. Quería ver al caballo, a ese caballo. El que nadie se atrevía a nombrar en voz alta sin fruncir el ceño, Relámpago. Allí estaba, oscuro como la noche, con el lomo marcado por viejas cicatrices y la mirada dura, profunda, rota. Caminaba en círculos dentro del corral de madera vieja, resoplando como si cargara rabia desde otra vida. Cuando se detenía, solo era para girar la cabeza con desconfianza, bufar con fuerza y patear el suelo seco como si odiara al mundo entero. Pero Ximena no retrocedió. Cuando llegó al borde del cerco, Carmen se quedó unos pasos atrás, con el corazón hecho un nudo. Nunca había visto tanta determinación en una criatura tan callada. «Buenas tardes, Relámpago», dijo la niña con una voz que no era más que un murmullo, como si supiera que los gritos no sirven para hablar con los que han sufrido. Extendió la mano entre los barrotes, despacio, con la palma hacia arriba. No tembló. No titubeó. Relámpago se detuvo. Por primera vez en varios minutos, el caballo dejó de caminar en círculos. Sus orejas se movieron hacia adelante, inquietas. La cabeza giró hacia ella. No bufó. No retrocedió. Carmen entrecerró los ojos, lista para correr. Su instinto le gritaba que jalara a la niña y se la llevara de ahí. Pero algo, no supo bien qué, la detuvo, la tomó. El silencio se hizo espeso. Relámpago dio un paso, luego otro. Un tercero, más lento, como si dudara de sí mismo. Y ahí, frente a la niña de cara serena y alma vieja, el caballo bajó la cabeza y tocó su palma, nada más. Ni relincho, ni empujón, solo un roce suave del hocico contra la mano de Ximena. Carmen sintió que el aire volvía a sus pulmones. Se llevó la mano al pecho. «¡Ay, por el amor de Dios!», murmuró sin darse cuenta. Ximena no dijo nada, solo giró la cabeza hacia ella, con una sonrisa tímida, como si acabara de saludar a un viejo amigo. «¿Viste eso?», preguntó con suavidad. Relámpago dio un pequeño salto hacia atrás, asustado por la voz, pero no se fue. Se quedó ahí, observando a la niña. «Está bien», dijo ella sin levantar la voz. «No tienes que tener miedo. Yo tampoco tengo». El caballo volvió a acercarse. Rozó su mano una vez más. Carmen se acercó finalmente, con pasos cortos y cuidadosos. Se paró detrás de la niña, sin decir palabra. Observaba, sentía, recordaba algo que no sabía que había olvidado. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz baja. «Fue él», dijo Hola, respondió Ximena. «Niña, ese caballo ha tumbado a hombres de 100 kilos. Ha mordido, ha pateado, ha mandado al hospital a 3. Y a ti, te tocó como si fueras su cría». «No lo soy», dijo la niña. «Pero no me ve como una amenaza. Él sabe». «¿Sabe qué?». Ximena no respondió. Se quedó callada, mirando a Relámpago como si le contara secretos sin palabras. Carmen se frotó los brazos, como queriendo espantar el frío o los escalofríos. No estaba segura. «Bueno, será mejor que entremos. Ya es tarde». «No todavía», dijo Ximena. «Quiero quedarme un ratito más. Solo un ratito». El caballo apoyó la frente en los barrotes.
cerca de donde estaba su mano. Ximena estiró los dedos y los dejó reposar sobre el hueso fuerte de su cabeza. Y por un instante, por el más breve de los momentos, todo se detuvo. Ximena despertó antes de que Carmen abriera los ojos. El cuarto todavía estaba oscuro, pero ella ya estaba sentada en su silla, con las manos apoyadas sobre los brazos metálicos, sintiendo una ligereza en el pecho que no recordaba haber sentido antes. No era felicidad como tal, ni emoción exagerada, era más bien esa calma suave que se instala en el cuerpo cuando algo empieza a tener sentido. No dijo nada mientras Carmen le servía el desayuno. Solo aceptó el pan con mantequilla, bebió su leche caliente y, apenas terminó, pidió salir al campo. Carmen levantó las cejas pero no discutió. Se limitó a ponerle una bufanda, ajustarle el gorro y acompañarla en silencio. El aire de la mañana era frío, pero no cortaba, más bien acariciaba la piel, como si también él estuviera esperando este momento. Al llegar al corral, Ximena se detuvo sin decir palabra. Relámpago ya estaba ahí, quieto, observando. No caminaba en círculos ni golpeaba el suelo como lo hacía antes. Simplemente estaba de pie, mirando hacia la entrada, como si supiera que ella iba a aparecer. Cuando sus ojos se encontraron, algo casi imperceptible pasó entre ellos, una especie de reconocimiento mudo que no necesitó explicación. Ximena avanzó un poco más hasta quedar frente a los barrotes, y con el mismo gesto tranquilo del día anterior, levantó la mano. Relámpago, sin mostrar señales de tensión, se acercó despacio y bajó la cabeza para rozar su palma. No hubo duda ni sobresalto. Era como si el gesto ya fuera parte de una rutina secreta entre ambos, un ritual silencioso que nadie más entendía. A unos metros, Lupe, la mujer encargada del cuidado de los caballos desde hace más de 20 años, se había detenido en seco, con una cubeta de heno en la mano. La escena frente a ella no tenía sentido. Había visto a ese animal tirar al suelo a jinetes con años de experiencia, rechazar caricias, morder sin aviso, y ahora estaba ahí, sereno, como si fuera otro. Carmen se acercó y se paró a su lado sin emitir sonido. Lupe apenas alcanzó a decir, «Tú también lo estás viendo, ¿verdad?» «Veo un disquete». Carmen asintió, sin despegar los ojos de la niña y el caballo. Ninguna de las dos entendía, pero ambas sentían que estaban presenciando algo que no ocurría todos los días. Ximena comenzó a hablar en voz baja, no como quien busca respuesta, sino como quien necesita desahogar el alma. Le contaba a Relámpago que también ella conocía el miedo, que también había sido empujada, que sabía lo que era que nadie te escuche, que te tengan miedo sin conocerte, que te juzguen por cómo te ven y no por lo que llevas por dentro. El caballo no respondía, pero no se movía. Cada palabra parecía acariciarlo, como si fueran más suaves que el viento. En ese momento, no eran niña y bestia, eran dos seres heridos reconociéndose. Durante los días siguientes, la rutina se repitió con exactitud casi mágica. Ximena se despertaba temprano, se arreglaba con calma y salía al encuentro de su amigo. Relámpago siempre la esperaba, siempre se acercaba, siempre recibía su mano con la misma ternura silenciosa. Los trabajadores del rancho comenzaron a notar el cambio, al principio con curiosidad, luego con desconfianza. Algunos murmuraban que era peligroso, que esa relación no podía ser buena, que en cualquier momento el caballo podía perder el control, pero nadie se atrevía a intervenir. Había algo en esa escena diaria que imponía respeto, como si romperla fuera un sacrilegio. Lupe, que seguía observando desde lejos, comenzó a guardar silencio. Ya no hacía comentarios incrédulos. Solo limpiaba los establos, alimentaba a los animales, y cuando tenía oportunidad, se paraba junto a la cerca a verlos, con los brazos cruzados y los ojos clavados en la niña. Un día, se animó a preguntar, «¿Le hablas de cosas tristes, verdad?» Ximena asintió con una sonrisa serena. No le gustan las palabras felices todavía. Las escucha con desconfianza.
pero si le hablo bajito de lo que me dolió, se queda más tranquilo. Lupe no respondió, solo bajó la mirada como si acabara de entender algo que llevaba años escapándosele. Una tarde, Ximena llegó con una hoja doblada. Era un papel viejo, con letras grandes escritas a mano temblorosa. Se la había dictado a Carmen, y ahora quería leérsela a su amigo. Se acomodó frente al corral, abrió el papel y empezó. Querido Relámpago, no sé si alguna vez te dijeron que eras bueno. Yo tampoco lo escuché mucho. A veces la gente no sabe mirar bien. Yo te veo, y sé que tú también me ves. Si te duele, quédate. Si tienes miedo, quédate. Si estás cansado, quédate. Yo no voy a irme. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Relámpago bajó la cabeza hasta tocar su frente con la de ella, sin ruido, sin gestos bruscos, solo ese contacto. Y Carmen, que había salido del comedor justo a tiempo para ver la escena, sintió cómo se le apretaba la garganta. No habían pasado ni 3 días desde aquel primer encuentro, y ya la historia de Ximena y Relámpago se había regado por todo el rancho como lumbre en pasto seco. Aquel que no lo había visto con sus propios ojos, lo escuchó contado por otros, y a cada quien le llegaba la versión que mejor se acomodaba a sus miedos. Algunos hablaban de milagro, otros de locura, pero lo cierto era que nadie, absolutamente nadie, quedaba indiferente. A la hora del almuerzo, entre cucharadas de caldo y tortillas recién hechas, se escuchaban los mismos comentarios, repetidos con distintas voces. Eso no está bien. Ese animal es peligroso. ¿Quién dio permiso para que la niña se le acerque tanto? Un día va a pasar una desgracia y todos se van a lavar las manos. Y aunque algunos hablaban bajo, como si tuvieran vergüenza de lo que decían, otros lo hacían con tono duro, como queriendo marcar su postura de una vez por todas. Lupe lo escuchaba todo, a veces desde la cocina, otras veces fingiendo que barría el patio o que acomodaba sacos de alimento. No respondía, solo absorbía los comentarios como quien aguanta la lluvia esperando que escampe, pero por dentro el corazón le pesaba, no por miedo a que le hicieran daño a Ximena, no, sino por el coraje de saber que hay gente que prefiere seguir viendo monstruos donde ya floreció la ternura. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y el rancho se llenaba de esa luz naranja que hace que todo parezca más suave, Ximena empujaba su silla con las manos en dirección al corral, como lo hacía todos los días. Relámpago ya estaba ahí, esperándola. Y Lupe, que había salido del establo con un balde en la mano, se acercó con paso lento, como quien no quiere interrumpir, pero necesita hablar. «Ximena», dijo sin levantar mucho la voz, «¿puedo sentarme contigo un ratito?» La niña asintió con una sonrisa. Lupe se sentó en una piedra al lado de la silla, mirando al caballo que los observaba con ojos tranquilos. «Están diciendo cosas feas, que esto es peligroso, que tú no deberías estar aquí, que el caballo sigue siendo una bestia brava». Ximena no se sorprendió, solo bajó la vista un momento, como si ya supiera lo que estaba por venir. «Yo también tenía miedo de él, el primer día», dijo despacio, «pero él tenía más miedo que yo». Lupe se quedó callada. «¿Sabes qué creo?», continuó la niña, con una dulzura que no sonaba a inocencia, sino a experiencia callada, de esas que duelen pero enseñan. «Creo que él y yo no le tenemos miedo el uno al otro, le tenemos miedo a la gente». Lupe sintió cómo se le apretaba algo en el pecho. No era tristeza, era una mezcla rara de admiración y tristeza vieja, como cuando uno escucha una verdad demasiado grande en una voz demasiado pequeña. «¿Y tú por qué le tenías miedo a la gente, mi niña?». Ximena tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque eligió bien las palabras, como quien sabe que las palabras, una vez dichas, ya no regresan. «Porque cuando me caí por primera vez, no me ayudaron, me señalaron, y cuando dejé de caminar, no me preguntaban cómo me sentía, solo si ya me había curado. Me miraban como si ya no sirviera». Relámpago se acercó en ese momento y apoyó el hocico en el hombro de la niña.
Fue un gesto suave, sin apuro, como si entendiera cada palabra que había salido de esa boca chiquita. Él también fue herido, ¿verdad? Lupe asintió, sin saber cómo empezar a contar las historias que sabía de ese caballo. Historias de castigos, de manos duras, de voces que no supieron pedir sino ordenar. Historias que nunca deberían pasarle a ningún ser vivo. Sí, fue lastimado muchas veces. Lo golpearon, lo forzaron, le enseñaron a temer. Ximena levantó la mano y la dejó sobre la frente de Relámpago. Entonces somos iguales. No más que él tiene 4 patas y yo ruedas. Lupe soltó una risita, triste pero honesta. ¿Tú crees que algún día se callen los que critican?, preguntó la niña. No lo sé, Ximena, pero sí sé que la gente habla más cuando no entiende, y lo que ustedes dos tienen no es para entenderse con la cabeza. Es con el corazón, completó Ximena. Esa noche, Lupe escribió algo en una libreta vieja que guardaba desde joven. No era muy dada a escribir, pero esa vez sintió que tenía que dejar constancia. Apuntó: Hoy aprendí que el dolor se reconoce sin palabras, y que a veces los más heridos son los que más saben cuidar. El sonido del motor rompió el silencio de la mañana, ese silencio tibio que suele envolver al campo antes de que el sol se levante del todo. Era temprano, tan temprano que ni siquiera las aves habían empezado a cantar con fuerza. Ximena, como cada día, ya se encontraba lista en su silla de ruedas, con el gorro bien puesto y los ojos brillando con esa mezcla de esperanza y costumbre que solo se tiene cuando el alma espera encontrarse con lo que ama. Pero algo cambió cuando doblaron la curva del camino principal. Frente al corral había un camión grande, blanco, con las llantas sucias y el escape todavía echando humo. 2 hombres bajaban lentamente de la cabina. No eran del rancho. No los conocía. Llevaban chamarras gruesas, guantes de cuero, y en la parte trasera del vehículo colgaban cuerdas y una barra metálica que Ximena no había visto nunca. Relámpago no estaba en calma. Desde lejos podía notarse que su cuerpo estaba tenso, la mirada encendida. Iba de un lado a otro dentro del corral, olfateando el aire, resoplando fuerte, como si supiera que algo malo estaba por suceder. Lupe salió corriendo del establo con el rostro pálido. Cuando vio a Ximena empujando con fuerza las ruedas de su silla, apurando el paso, se adelantó hasta ponerse frente a ella. «Xime, espera, mi niña. Necesito hablar contigo antes». La niña frenó en seco. Carmen llegó unos segundos después, jadeando, aún con el abrigo colgado del brazo. «¿Qué pasa, Lupe?», preguntó Carmen, con la voz ya cargada de sospecha. Lupe respiró hondo. Su voz tembló un poco al hablar. «Es la directiva. Mandaron llevarse a Relámpago. Dicen que es un riesgo tenerlo aquí, que lo tuyo fue muy bonito, pero no cambia el historial del caballo». Ximena sintió cómo el estómago se le encogía. La sangre subió de golpe a la cabeza y por un momento todo se volvió borroso. «¿Llevarlo? ¿A dónde? ¿Por qué? Él no ha hecho nada». Su voz salió más fuerte de lo que ella misma imaginaba. Los 2 hombres ya estaban cerca del corral. Uno de ellos sacó una cuerda del camión, el otro abrió el portón con pasos firmes. Relámpago retrocedió, giró en círculos, resopló con fuerza. El aire se llenó de tensión. Ximena empujó con desesperación su silla hacia la cerca. Sus manos temblaban. Los dedos se le resbalaban del aro metálico. «¡No se lo lleven, por favor! ¡Él no quiere irse!», gritó. Uno de los hombres levantó una ceja, sorprendido por la escena. Miró al otro y dijo en voz baja: «Esta es la niña que decían, la de la silla. ¿Y ese es el animal bravo?». El otro no contestó. Solo avanzó con la cuerda abierta, como quien va a atrapar una bestia. Relámpago resopló más fuerte, golpeó el suelo con una de sus patas delanteras y giró hacia la entrada del corral. No huía, pero tampoco se dejaba acercar. Ximena miraba todo con los ojos abiertos de par en par, y de pronto, sin pensar,
sin medir, sin pedir permiso, se inclinó hacia adelante, clavó los pies en la tierra húmeda y se impulsó con fuerza. Las piernas, que durante meses habían sido sombras dormidas, temblaron como ramas sacudidas por el viento. El cuerpo entero pareció resistirse por un segundo, pero ella no paró. Centímetro a centímetro, con la cara roja del esfuerzo, logró ponerse de pie. Carmen soltó un grito ahogado. Lupe corrió hacia ella, sin atreverse a tocarla. Los hombres se quedaron congelados. Uno dejó caer la cuerda. El otro retrocedió un paso. Ximena estaba de pie, apenas, sostenida por la madera del corral, los brazos tensos, la frente sudando, pero de pie. Respiraba con dificultad, pero con una mirada tan firme que calló a todos. «No se va a ir, hoy no», dijo con la voz quebrada, pero clara. Relámpago se acercó despacio, como si cada paso también fuera un acto de fe. Cuando llegó a su lado, bajó la cabeza y la apoyó con cuidado en el hombro de la niña. El gesto fue tan puro, tan lleno de entendimiento, que nadie se atrevió a interrumpirlo. Lupe, con el corazón latiéndole en las sienes, se paró junto a Ximena. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró a los hombres a los ojos. «Si se lo quieren llevar, tendrán que pasar por encima de nosotras. Pero les aviso, no va a ser fácil». El más alto miró al otro, luego a la niña, al caballo, al silencio que se había formado a su alrededor. Ninguno se movía. Hasta los pájaros, parecía, habían detenido su canto. «Vámonos», dijo, bajando la vista. «Aquí no nos quieren». Subieron al camión en silencio. Las puertas se cerraron con un golpe seco, y el motor se alejó dejando una nube de polvo tras de sí. Ximena cayó de nuevo a la silla, jadeando, con las mejillas encendidas y los ojos húmedos. Carmen la abrazó sin apretar. Lupe se agachó frente a ella, con lágrimas que no supo en qué momento empezaron a salir. «¿Estás bien, niña?» Ximena sonrió con los labios resecos. «Lo logré. Por él». Relámpago permanecía junto a ella, con el cuello estirado, firme, protector. Como si supiera que ese momento no solo había salvado su vida, sino también algo mucho más profundo. La fe de una niña, la verdad de un vínculo imposible, la valentía de creer cuando todo el mundo dudaba. El portazo se escuchó desde la cocina del fondo. Fue seco, como una bofetada contra la calma. Lupe apenas había cruzado el umbral de la oficina cuando la voz de Ernesto la recibió con esa forma agria que usaba cuando algo se salía de su control. «¿Se puede saber qué diablos hiciste esta mañana?» Lupe no se inmutó. Caminó despacio hasta quedar frente a su escritorio, con la espalda recta y las manos limpias, sin rastro de culpa. Ernesto se levantó de la silla con el rostro encendido, el ceño fruncido como si le doliera sostener las palabras. «Te di una orden clara. El camión venía por ese animal y tú te metiste en medio como si esto fuera tu propiedad». Ella lo miró sin bajar los ojos. «No me metí por capricho. Me metí porque vi algo que tú no quieres ver». Ernesto rió, pero sin humor. «¿Y qué viste, Lupe? ¿Un cuento de hadas? ¿Un milagro? Aquí no trabajamos con milagros. Aquí hay reglas, protocolos, seguros de responsabilidad. No se protege a un caballo violento solo porque una niña le acarició el hocico». «Te equivocas», respondió ella con la voz firme. «Ese caballo ya no es el mismo. No lo digo por romanticismo, ni por ternura. Lo digo porque lo he cuidado por años y jamás lo vi comportarse como ahora. Él cambió, ella también. Y no por una terapia ni por un entrenamiento. Cambiaron porque se encontraron». Ernesto negó con la cabeza, como si quisiera espantar sus palabras con un movimiento. «Tú no entiendes lo que hiciste. Pusiste en riesgo a la niña y pusiste en entredicho mi autoridad frente a los superiores.
Si proteger a alguien me cuesta el trabajo, que así sea, dijo Lupe sin temblar. Pero no me voy a quedar cruzada de brazos viendo cómo se llevan al único ser vivo que esa niña reconoce como suyo. Entonces estás fuera. La sentencia salió como un disparo, rápida y sin remordimiento. Recoge tus cosas. Hoy es tu último día. Lupe no respondió. No hizo drama. No pidió explicaciones. Se dio media vuelta, salió de la oficina y caminó hacia el fondo del establo con una calma que sorprendió a quienes la cruzaron en el camino. Tenía los ojos húmedos, sí, pero no de tristeza. Era otra cosa, algo más profundo, algo que dolía, pero que no paralizaba. Encontró a Carmen cerca del comedor, limpiando la vajilla del desayuno. Le pidió a Jimena por unos minutos. Carmen dudó un poco, pero al ver la expresión en su rostro, asintió sin decir nada. Con suavidad, Lupe empujó la silla hasta la parte trasera del terreno. Relámpago estaba ahí, comiendo heno, con las orejas atentas y el cuerpo tranquilo. La escena era tan normal, tan simple, que dolía pensar que alguien pudiera querer arrancarla del paisaje. Jimena alzó la vista. ¿Te vas, Lupe? Sí, mi niña. Me despidieron. Los ojos de la niña se llenaron de una tristeza honda, de esas que no hacen ruido, pero lo arrasan todo por dentro. ¿Por mi culpa? Lupe se agachó frente a ella, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y negó con firmeza. No fue culpa tuya. Fue culpa del miedo de los otros. Pero no me arrepiento de nada. A veces hay que hacer lo correcto, aunque te cueste. Se incorporó, caminó hacia la bodega de los equipos y comenzó a buscar entre sillas, mantas y frenos. Jimena la observaba sin entender del todo. ¿Qué haces?, preguntó al fin. Voy a darte algo antes de irme, algo que mereces. Lupe salió con la montura vieja que había usado tantos años. La limpió con un trapo, la acomodó sobre el lomo de Relámpago con manos seguras, sin apuro. El caballo no se movió, solo la siguió con los ojos, paciente, como si entendiera. ¿Lo vas a montar tú?, preguntó Jimena, con una mezcla de asombro y miedo. No, tú. La niña abrió la boca para decir que no podía, que sus piernas no, que el equilibrio, que el peso, pero nada salió, solo un silencio lleno de emoción. Confía en mí y en él, dijo Lupe mientras ajustaba la cincha. Si no es ahora, no va a ser nunca. Con cuidado, con esa delicadeza que solo dan los años y el cariño, Lupe levantó a Jimena y la acomodó sobre el lomo de Relámpago. Carmen llegó corriendo desde la otra esquina del campo, con el rostro lleno de alarma. «¡Estás loca, Lupe! ¡Eso es peligroso!» «Confía», respondió Lupe, sin girarse. «Él la va a cuidar». Relámpago dio el primer paso, luego otro. Caminaba con la lentitud de quien lleva una vida en equilibrio. Jimena cerró los ojos, sintió el movimiento del cuerpo del caballo bajo ella, y algo dentro se aflojó. No era miedo, era libertad. «Es como volar», murmuró. «Pues entonces vuela», dijo Lupe con una sonrisa que le partía el alma. Desde la oficina, Ernesto apareció en la puerta, pálido, con los brazos cruzados. No dijo nada. Solo observó, impotente, cómo la niña que no debía caminar montaba al caballo que nadie podía tocar. Los pasos de Relámpago eran lentos, medidos, como si cada pisada estuviera pensada con respeto. Jimena no decía nada. Tenía los ojos cerrados, pero no por miedo. Era como si quisiera guardar dentro de ella cada segundo, cada movimiento suave del lomo del caballo, cada vibración del aire que pasaba rozando su rostro. No sentía dolor, no sentía peso, solo una extraña ligereza que le subía por el pecho hasta la garganta, como si en ese momento su cuerpo y su alma estuvieran más cerca de entenderse. Lupe caminaba a su lado, sin tocarla, con una mano apenas rozando la rienda, más por costumbre que por necesidad. Ella sabía que Relámpago no haría ningún movimiento brusco, que esa caminata no era un paseo ni un espectáculo.
era algo mucho más grande, más íntimo. A unos metros, los trabajadores del rancho empezaban a salir, uno a uno, atraídos por el rumor que corría como chisme en domingo. Nadie quería perderse lo que muchos aún creían imposible. Y ahí estaba, la niña que no caminaba, erguida sobre el lomo del caballo que nadie podía montar. Nadie se atrevía a hablar, solo miraban, en silencio. Algunos con los brazos cruzados, otros con las manos en los bolsillos, otros simplemente con el sombrero apretado contra el pecho. Pero todos sentían lo mismo. Algo se les removía por dentro, como si una verdad antigua se hubiera colado sin permiso entre tanta costumbre y escepticismo. Uno de los jóvenes que trabajaba en el área de corrales sacó su celular y tomó una foto. No lo hizo con morbo, ni para subirla al momento. Lo hizo porque supo que estaba viendo historia, porque había cosas que uno necesitaba guardar, aunque fuera para mirarlas en silencio cuando la vida volviera a pesar. Horas después, esa misma imagen daría la vuelta entre todos los empleados del rancho. Se vería en los teléfonos de los cocineros, en las manos ásperas de los peones, en los escritorios de los supervisores. Y poco a poco, sin necesidad de discursos, empezaría a pasar algo inesperado. Los que antes solo sabían juzgar, empezaron a guardar silencio. Los que desconfiaban, bajaron la mirada. Ernesto, desde la entrada de su oficina, había visto todo. Y aunque no dio un paso hacia el corral, su gesto se endureció con algo que no supo si era rabia, vergüenza o derrota. No dijo una sola palabra, solo cerró la puerta con cuidado, como quien necesita tiempo para pensar. Esa misma tarde, cuando el sol ya caía y el cielo se vestía de tonos dorados, el jefe directo de Lupe, un hombre de pelo blanco y manos de cuero llamado Don Beto, se acercó caminando por el pasillo central del rancho. Lo habían llamado desde la oficina principal, con la foto en la mano y una sola pregunta. ¿Esto es cierto? Don Beto no era de hablar mucho, ni de emocionarse fácilmente. Pero cuando vio con sus propios ojos a Jimena acariciando el cuello de Relámpago desde el lomo, y al caballo quieto, casi manso, bajó la cabeza y dijo solo, «Sí, es cierto, y es sagrado». Esa noche hubo una reunión corta pero intensa entre la dirección y la gerencia. Ernesto, con el rostro serio, tuvo que admitir que había subestimado la situación. No por peligro, sino por humanidad. No por lógica, sino por fe. Y aunque no pidió disculpas con palabras, tuvo que aceptar lo que se decidió. Lupe no solo no sería despedida, sino que sería ascendida. A partir de ese momento, estaría a cargo del área de cuidado y vinculación animal, con libertad para diseñar nuevas formas de acercamiento entre los animales y los humanos. Cuando le dieron la noticia, Lupe no sonrió de inmediato, solo parpadeó despacio y preguntó, ¿puedo seguir trabajando con Relámpago y con la niña? Don Beto la miró con esos ojos que lo habían visto todo y respondió, es lo mínimo que podemos hacer. Al día siguiente, Jimena se presentó temprano como siempre, pero algo era distinto, no en ella, sino en el ambiente. La gente la saludaba con una calidez que antes no existía. Le ofrecían ayuda sin lástima, le sonreían sin exagerar, como si de pronto todos comprendieran que esa niña no era una historia triste, sino una lección viva. Relámpago, por su parte, ya no se comportaba como el caballo difícil que todos temían. No es que se volviera un animal doméstico, ni mucho menos, pero su mirada era otra. Sus movimientos, más tranquilos. Aceptaba la presencia de Carmen, incluso la de algunos cuidadores, y ya no bufaba cuando alguien se acercaba con una silla o una manta. En pocos días, su corral se convirtió en punto de visita para los que querían entender lo que había pasado. Nadie encontraba las palabras exactas, pero todos sabían que algo había cambiado. El sonido de las ruedas de la silla de Jimena seguía acompañando las mañanas del rancho, pero ya no con la misma presencia constante de antes. Era como si poco a poco, casi en secreto,
comenzaran a oírse otras cosas en su lugar: el roce de los pies sobre la tierra, el crujido leve de las ramas bajo las suelas, el aire que cambiaba de ritmo cuando un cuerpo se ponía de pie. Fue Carmen quien lo notó primero. Una tarde cualquiera, mientras Ximena se acomodaba sobre el banco de madera que daba hacia el corral, alzó la vista y dijo con su voz tranquila, como quien no quiere alborotar: «Hoy duraste más tiempo de pie, ¿verdad?» Ximena sonrió sin levantar la mirada. «Un poco». Esa misma tarde, Lupe, que venía cargando un costal de alfalfa, se detuvo al verla. No dijo nada. Solo le palmeó el hombro al pasar. Desde hacía semanas, las dos mujeres habían empezado a trabajar con ella en pequeños ejercicios. No en clínicas ni con aparatos. Era algo más casero, más rústico, pero lleno de intención. Usaban una cuerda amarrada entre dos postes, unas tablas lisas para mantener el equilibrio y, sobre todo, mucha paciencia. Ximena ponía el alma en cada intento. No lo hacía por demostrar nada, no por desafiar diagnósticos ni cambiar la opinión de nadie. Lo hacía porque sentía que algo dentro de ella, una especie de raíz dormida, empezaba a moverse cada vez que sus pies tocaban el suelo sin ayuda. A veces caminaba 3 pasos, otras veces solo 1, y muchas veces ninguno. Había días en que el cuerpo no respondía, en que las piernas se rendían antes de empezar. Días en los que el cansancio era más grande que la esperanza, pero siempre, siempre estaba Relámpago. El caballo se quedaba a pocos metros, con la cabeza baja y los ojos fijos en ella. No relinchaba, no se movía, solo observaba, como si entendiera, como si supiera que la niña que lo había tocado sin miedo estaba peleando su propia batalla, y que su tarea, ahora, era no dejarla sola. Había algo en su mirada que le devolvía fuerza a Ximena. Cuando sus piernas temblaban, pensaba en ese primer día, cuando Relámpago se acercó sin violencia, cuando todos esperaban un desastre y lo que ocurrió fue un milagro. Ese recuerdo le servía como bastón. Si él pudo confiar otra vez, ¿por qué no yo?, se decía a sí misma. Con el tiempo, Carmen dejó de empujar la silla todo el camino. A veces se quedaba unos metros atrás, dejando que Ximena llegara sola. La miraba con el corazón en la garganta, pero no intervenía. Lupe, por su parte, se convirtió en una especie de sombra constante, siempre cerca, pero sin invadir. Una tarde en particular, después de una caminata breve entre el establo y el huerto, Ximena se dejó caer sentada sobre una banca, exhausta pero sonriente. Carmen llegó con una botella de agua y un pañuelo. «Hoy diste 7 pasos sin detenerte», dijo con tono orgulloso. Ximena asintió, limpiándose el sudor de la frente. «Y no me caí». «Pero si te hubieras caído, también estaría bien». La niña la miró de reojo, entendiendo más de lo que aparentaba. Esa misma tarde, Lupe trajo un cuaderno viejo. Lo había encontrado entre sus cosas, uno de esos de pasta dura con hojas amarillentas que ya casi nadie usa. Le dijo a Ximena que empezara a anotar lo que sentía después de cada intento. No metas, no números, solo sensaciones. Lo que pensaba, lo que soñaba, lo que le dolía o la emocionaba. Porque caminar no es nomás cuestión de músculos, le explicó. También es del alma. Ximena aceptó el cuaderno con ambas manos. Esa noche escribió por primera vez. Hoy caminé un poco más. Me dolieron los pies, pero no me dolió el corazón. Y eso ya es bastante. Las anotaciones siguieron. Algunos días solo escribía una línea, otros una página completa. Era su forma de hablarse a sí misma, de entender que cada paso, por pequeño que fuera, era un testimonio. Mientras tanto, en el rancho, la historia de su progreso seguía corriendo de boca en boca, pero ya no con incredulidad. Ahora era con respeto, con cariño, incluso con cierta admiración. La gente la veía pasar y bajaba la voz, no por pena, sino por cuidado.
como si supieran que algo importante se estaba gestando y no querían interrumpirlo. Un día, don Beto la vio caminando desde el comedor hasta el corral. Fue lento, sí, con las manos apoyadas en una vara gruesa que Lupe había tallado para ella, pero sin silla, sin ayuda. Cuando llegó junto a Relámpago, él estiró el cuello y rozó su mejilla. El viejo capataz se quitó el sombrero y murmuró: «Esta niña va a hacer que uno vuelva a creer en cosas que ya había enterrado». Jimena no sabía si algún día caminaría largas distancias, ni si podría correr. Tampoco le importaba demasiado, porque lo que sí sabía era que cada paso, cada tropiezo, cada intento, formaba parte de algo mucho más grande. No estaba sola. Tenía a Carmen, con sus cuidados silenciosos, a Lupe, con su fe firme, y a Relámpago, con esa presencia que no necesitaba palabras. Pasaron semanas, tal vez meses. Nadie lo supo con certeza, porque el tiempo en el rancho dejó de medirse por el calendario y empezó a contarse en cambios. Cambios pequeños, casi invisibles al principio, pero que con el tiempo se hicieron imposibles de ignorar. Relámpago ya no era el mismo. El caballo que antes parecía una tormenta con patas, ahora se acercaba con calma a las manos que antes esquivaba. Permitía que Lupe lo acariciara sin levantar el cuello, sin tensar el lomo, sin esa alerta constante que lo mantenía apartado del mundo. A veces, incluso cerraba los ojos, como si disfrutara del contacto. Con Jimena era distinto. No solo permitía que lo tocara, lo buscaba. Cada vez que la veía acercarse, caminando despacio con su bastón de madera o descalza sobre el pasto húmedo, Relámpago se adelantaba hasta quedar frente a ella. Inclinaba la cabeza, la rozaba con el hocico y se quedaba ahí, esperando que sus dedos recorrieran su cuello, su lomo, su crin desordenada. Y ella lo hacía, con ternura, con paciencia. Le hablaba bajito mientras lo cepillaba, como quien peina la memoria. A veces reía, otras veces se quedaba callada, pero siempre, sin falta, lo hacía con ese respeto sereno que nace del agradecimiento profundo. En esos momentos, no eran niña y animal, eran dos sobrevivientes, dos voluntades que no se rindieron, dos corazones que habían aprendido a latir sin miedo. Jimena ya no usaba la silla. Se había quedado en un rincón del granero, cubierta con una manta, como un recuerdo que ya no dolía. Ahora prefería andar con los pies desnudos sobre el pasto, sentir la tierra bajo la piel, como si cada paso fuera una forma de volver a casa. Caminaba con cuidado, sí. Todavía había días difíciles, tropiezos, pero también había risas, y muchas. Una mañana, mientras corría detrás de Relámpago por el campo abierto, con el cabello suelto y los brazos al aire, Carmen se detuvo a mirarla desde la cocina. Llevaba un trapo en la mano, pero se le olvidó qué estaba limpiando. Solo pudo ver esa imagen, una niña que antes no caminaba, volando detrás de un caballo que antes no dejaba que nadie lo tocara. «Dios mío», murmuró, con los ojos llenos de algo que no era solo emoción. «Esto es otra cosa». Lupe llegó por detrás, con un balde de agua, y también se quedó mirando. No dijo nada, solo sonrió. Era esa sonrisa que sale del alma cuando una cosecha da fruto. La noticia se fue esparciendo. Primero dentro del rancho, luego fuera. La gente venía a ver, algunos por curiosidad, otros por necesidad. No venían a ver a una niña milagrosa ni a un caballo rehabilitado. Venían a ver con sus propios ojos que lo imposible a veces sucede. Y cuando lo veían, se iban con algo distinto en el pecho. Uno de los encargados más antiguos del rancho, don Julián, un hombre rudo que no creía en cuentos, se acercó una tarde, cargando un costal al hombro. Se detuvo junto a Lupe, que en ese momento limpiaba las herraduras. «Yo no creía en estas cosas», dijo con voz baja, casi como quien confiesa algo vergonzoso. «Pero lo vi con mis propios ojos. Ese caballo era una bestia.
Y esa niña parecía hecha de aire. Ahora míralos. Parece que se entienden más que dos personas que se han conocido toda la vida. Lupe levantó la vista y asintió. Es que el dolor los enseñó a escuchar. El rancho también cambió, no de estructura, sino de espíritu. Lo que antes era un lugar de rutina, de trabajo pesado y silencioso, empezó a convertirse en algo más vivo, más humano. Se hablaba con más respeto, se escuchaban más risas. Las órdenes seguían, sí, pero con otro tono. Empezaron a llegar familias con niños, escuelas, terapeutas curiosos, gente que buscaba algo que no sabía poner en palabras. Y todos, de una u otra forma, se iban distintos. Algunos se quedaban más tiempo, ayudaban con las tareas del día, barrían los establos, preparaban alimento. Nadie lo pedía. Simplemente lo hacían, como si estar ahí les hiciera bien. Como si presenciar esa historia les recordara que no todo estaba perdido. Lupe, ahora con un cargo más alto en el rancho, no cambió su manera de ser. Seguía despertando temprano, alimentando a los animales, cuidando a Relámpago como el primer día. Pero también se encargaba de hablar con los visitantes, de contarles la historia, sin adornos, sin exageraciones, de lo que había ocurrido entre ese caballo y esa niña. No usaba la palabra milagro, prefería decir, pasó lo que tenía que pasar cuando dos almas heridas se encontraron. Y Ximena, cuando le preguntaban qué había sido lo más difícil, no hablaba de los dolores, ni de las caídas, ni del miedo. Solo decía, lo más difícil fue creer que sí se podía. La historia de Ximena y Relámpago no es solo un relato sobre una niña y un caballo, sino un viaje profundo de sanación mutua, valentía silenciosa y conexión auténtica entre seres heridos. Ximena, enfrentando la fragilidad física y el juicio social, representa a todas aquellas personas que han sido etiquetadas por sus limitaciones, pero que guardan dentro de sí una fuerza transformadora. Relámpago, considerado indomable y peligroso, encarna la desconfianza nacida del maltrato, del abandono, del miedo. Lo más impresionante de esta historia es cómo ambos se reconocen en su dolor y desde ahí comienzan a reconstruirse. Cada paso de Ximena, cada gesto de Relámpago, es una victoria silenciosa sobre el pasado. La lección más profunda que deja este relato es que la verdadera sanación no siempre viene de tratamientos ni palabras, sino de vínculos sinceros, de confianza, de amor sin condiciones. Nos enseña que los milagros sí existen, pero aparecen cuando alguien se atreve a ver con el corazón en lugar de los prejuicios. Esta historia nos recuerda que incluso lo roto puede florecer y que hay esperanza donde menos se espera. Solo hay que mirar más allá del miedo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.